Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Gremios empresariales esperan que el nuevo titular de la cartera de finanzas impulse medidas para incentivar la inversión y recuperar la confianza de los sectores productivos. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez el gremio productivo ecuatoriano respondió positivamente a la designación de uno de sus principales rostros visibles como ministro de Economía y Finanzas. Y que será en la línea de lo que nuestro gobierno propone, que es el desarrollo productivo, la generación de empleo y un país con muchas oportunidades para los ecuatorianos. Es muy importante que tenga carta blanca para efectos de reestructurar algunas instituciones que están muy en el ámbito de sus funciones propias. Me estoy refiriendo a Banco Central, Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Aduanas. Pero desde el punto de vista de Francisco García, quien preside la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, la designación de dos ministros previamente en tan solo un año de gestión no representa precisamente una señal de confianza. Yo creo que el trabajo del gobierno debió haberse hecho antes en la evaluación del perfil profesional, tanto en la parte económica, en la parte profesional y en la parte personal. Por otro lado, el sector empresarial cree que el nuevo secretario de Estado debe sacar de carpeta y analizar aquellos pedidos que constantemente han expuesto tanto al gobierno anterior como al actual. Con respecto a la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, la eliminación del impuesto a la salida de divisas y, lo más importante, no más aranceles. Son los criterios que se generan tras la designación del presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano como titular de una cartera considerada estratégica para el país. César Eduarte, Telediario. Son las 7 de la mañana y este es el tema con el que iniciamos Primera Impresión. Nuestros invitados, Fausto Ortiz, exministro de Economía, en nuestro estudio en la ciudad de Guayaquil, a quien les saludamos y le agradecemos por estar aquí. Y aquí en Quito, Santiago García, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, doctor en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos a nuestros invitados. La pregunta inicial es: ¿cuál es su primera impresión sobre la designación de Richard Martínez como ministro de Economía y Finanzas? Comenzamos en Guayaquil con Fausto Ortiz. Sí, gracias. El tema quizás más importante es que marca un real cambio de lo que el gobierno actual estaba intentando hacer en el tema económico. El primer ministro de Finanzas del presidente Moreno fue la continuidad del gobierno anterior. La segunda ministra de Finanzas fue una pequeña variación, pero al final del día terminó convirtiéndose en el tema de deuda, en el continuismo. Y el nombre de Richard Martínez en este momento es un nombre fresco, un nombre que puede marcar una diferencia, que le va a tocar un poco adaptarse a lo que es el sector público, al entender el manejo del sector público, pero creo que lo podrá hacer rápidamente y podrá ir marcando ciertas líneas de tendencia distintas que el gobierno necesita en este momento para enfrentar la situación económica, que habrá que volver a pensar en las frases iniciales del presidente Moreno cuando decía lo de la mesa que no estaba servida. Entonces vamos a tener que ir a volver a observar cómo estamos y ver qué políticas de ajuste tendrán que irse adoptando. El mismo planteamiento inicial para Santiago García. Las redes sociales estuvieron ayer encendidas, unos a favor, otros en contra de esta designación de Richard Martínez, pero la verdad, yo quiero decir algo importante. El país necesita no extremos en este momento, ni a un lado en donde un modelo estatal creo que no es viable por la escasez de recursos, del problema fiscal, y tampoco a un modelo exclusivamente empresarial. Yo creo que Richard Martínez tiene una gran tarea para construir un consenso mínimo que me parece que en la parte económica requerimos a fin de poder salir adelante con los grandes problemas que tenemos. Y otra cosa que es importante, ningún programa económico tiene viabilidad si no hay un consenso político en la Asamblea Nacional. Me parece que ahí es lo que hay que trabajar mucho. Algunos grupos parlamentarios ya se decantaron diciendo que no quieren impuestos, que no quieren ninguna medida. Y la verdad es que se requiere, en uno de los puntos centrales para los próximos meses, precisamente enfrentar el tema fiscal. Y el tema fiscal no solo es reducción de gastos, también es un incremento de ingresos. Creo que nos toca a los ecuatorianos arrimar el hombro para salir adelante. Entonces, creo que no hay carta blanca para el ministro, esa es mi opinión. Yo creo que hay un compromiso por el país, la necesidad de un acuerdo político, la necesidad de avanzar. Hemos perdido muchísimo tiempo. Se anunció el 2 de abril el programa económico parte del presidente de la República. Vamos finalizando mayo y
hay costos, sube el riesgo país, hay una serie de inconvenientes, hay una serie de expectativas que creo que Richard, no creo que hay que discutir sus capacidades personales, yo creo que tiene todas las capacidades personales para ello. Insistiría, la necesidad de ese consenso, la necesidad de caminar hacia adelante por parte del país, me parece que eso es lo más importante. En cuanto al entorno político, suena muy importante este planteamiento, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo del tema de la deuda. ¿Cuál es el desafío inicial en esta materia, Fausto Ortiz? Sí, bueno, primero entender en dónde estamos, ¿no? Yo creo que hasta ahora ni en la Contraloría tienen claro la definición completa de deuda. Por ahí el informe habla de la deuda externa más la deuda interna más la preventa petrolera. En otra parte del informe hablan de la deuda pública, ubicando ahí hasta créditos diferidos. El Contralor en otra parte, en entrevistas, ha dicho los pasivos totales que totaliza más de 60.000 millones de dólares. Hay diferencias de criterios. Yo creo que es importante ir trabajando en una sola dirección. Es claro que la deuda ya superó ampliamente el 40%, por lo tanto habrá que trabajar de entrada con la Asamblea Nacional para decirle, mira, ya hemos superado el 40% como país. El artículo 124 del Código de Finanzas Públicas señala que la Asamblea debe aprobar con mayoría absoluta este momento. Yo creo que es básico que el ministro nuevo vaya a la Asamblea, presente su plan de sostenibilidad fiscal y trabaje con este escenario superado el 40%, definido mejor el tema de deuda para no estar con problemas con la Contraloría, si es que tú crees que es esto, tú crees que es lo de aquí, lo de allá. Y en ese norte también trabajar con ver cómo ajustes el déficit fiscal. Acá hay que estar claros, cuando María Elsa Viteri arranca, las cifras en finanzas decían que el déficit fiscal andaba por los 4.000 millones de dólares, que fue lo que el ministro Latorre logró la aprobación en la Asamblea. Cuando Richard Martínez está empezando, las cifras son distintas. Richard debe estar claro de que el déficit fiscal esperado para el 2018, antes de cualquier medida económica, está bordeando los 8.000 millones de dólares. Lo que está señalando es que del año pasado acá, las cifras, si uno las va sincerando, van más cercanas a 8.000 que a 4.000, lo cual demanda un ajuste mucho más fuerte. Y entonces eso es lo que hay que ir trabajando y ver de qué manera combina una reducción de gasto, una mejora en ingresos y sin duda financiamiento, ojalá menos cada año, pero en mejores condiciones. ¿De qué ajustes estamos hablando? Estamos dándole a esto una definición clásica, tradicional. ¿De qué tipo de ajustes se podría comenzar a hablar? Santiago. Bueno, yo creo que lo que acaba de decir Fausto muestra mi propuesta inicial. Tenemos un informe de Contraloría, yo creo que hay que respetarla, no hay vueltas. Creo que es indispensable la definición de los alcances de lo que significa el tema del endeudamiento externo. Pero nada de eso es factible si es que no hay un trabajo conjunto con la Asamblea Nacional. En los actuales momentos tenemos un marco jurídico establecido. Está la Ley de Planificación y Finanzas Públicas, donde se define cómo calcular el tema del endeudamiento externo. Entonces, hoy en día lo que se necesita es ponernos a trabajar, definir los nuevos parámetros para el tema del endeudamiento y sacar adelante esta variable tan importante que tiene que ver con lo que es la deuda. No hay otra opción. El país va a tener que endeudarse en los próximos meses porque necesitamos financiar el funcionamiento del Estado ecuatoriano. Entonces, hay que tener una mirada más pragmática, menos confrontativa. Yo creo que el pasado es pasado. Hoy tenemos que proyectarnos, ponernos de acuerdo en lo que significa el cálculo del endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto. Eso se hace con consenso. Yo no encuentro otra forma. O seguimos en la pelea y el uno quiere respetar, yo creo que fue un error tremendo de la ministra anterior, no decir con claridad, vamos a respetar la decisión del principal órgano de control del país. Y nos hemos quejado más de 10 años que no respetamos la institucionalidad y cuando llega el momento, pues a mí no me queda dudas, hay que respetar esa decisión, pero está abierto el tema. La Asamblea tiene que tomar posesión en este tema y tenemos que definir hasta dónde, cuándo, cómo se hacen estos nuevos cálculos de endeudamiento. Todo Estado moderno, señores, se endeuda. Sí, ese no es el problema es saber en qué condiciones, bajo qué circunstancias y para qué nos endeudamos. Y eso pasa también, como digo, mi primer planteamiento es, no hay programa económico sin asamblea y sin consenso político. Reitero la inquietud, Fausto Ortiz, ¿de qué ajustes estamos hablando?
Sí, el tema acá es que los impuestos, por el lado de los ingresos, ¿no? Los impuestos hasta el mes de abril van bastante bien, igualarán lo que se recaudó en el 2014. Eso significa $1.000 millones de caída frente al presupuesto del Estado aprobado para el 2018. Esos 1.000 millones podrían ser fácilmente compensados con lo que el gobierno planteó semanas atrás de la remisión, que ahí podrían haber unos 500 millones o hasta $1.000 millones por el lado de ingresos, con lo cual estaríamos equilibrando ya el lado de los impuestos. Pero que en el lado de los ingresos sigue el tema de petróleo y lo que se llama también ingresos de capital. Ahí nos engañaron en la propuesta del 2017, la proforma del 2018, indicando que en esa cuenta íbamos a tener 3.200 millones de dólares de ingresos, con lo que yo creo que podrían ser en verdad unos 1.600 millones en este año en el mejor de los casos. Es decir, ahí hay 1.600 millones de dólares que no van a ser obtenidos, que necesitan ser o financiados o recortado el gasto. Y entonces yo creo que hay que trabajar en recorte del gasto en la parte de obra pública, tratar de atrasar cierta obra pública, tratar de ver cómo en el mediano plazo pasamos mucho más en la obra pública del sector privado, en las alianzas público-privadas. Algo de recorte en el gasto corriente tiene que hacerse, algo de recorte en el gasto personal deberá hacerse. Es momento de pensar en el subsidio de los combustibles, qué hacer en el subsidio de los combustibles. No es lo mismo pensar en el subsidio de combustibles en el año 2007 y 2008, cuando la economía estaba con superávit fiscal. Ahora es distinto, estamos con un déficit fiscal enorme. Necesitamos pensar y entender que los combustibles se le están llevando más de la tercera parte de la balanza comercial petrolera. Si uno piensa en este año que el petróleo sube $10 en el año completo 2018, le podría dar eso unos 850 millones de dólares adicionales en divisas al país por el tema de la subida del precio del crudo. Pero la venta de combustible importada local con precio subsidiado le quita la tercera parte. Entonces hay que estar claros que algo hay que hacer o algo hay que empezar a hacer en el tema de subsidio de combustibles, y eso forma parte del ajuste que tendrá que enfrentar el gobierno actual, ¿no? El gobierno de Lenín Moreno. Pero también preocupa el hecho del enorme costo de nuestras acreencias internacionales. ¿En qué medida el incremento del precio del petróleo termina beneficiando a nuestros acreedores más que al país, Santiago García? Bueno, yo creo que hay que mirar el manejo económico en su conjunto. Es cierto, tenemos el dato, el día de ayer el riesgo país se ha ubicado en más de 730 puntos. Eso significa que si pedimos hoy deuda externa, deuda internacional, va a estar, ¿no es cierto?, por arriba de los 7,5 puntos, es decir, pensar que el gobierno ecuatoriano se va a financiar por debajo de 7,5% sería una quimera. Entonces, estamos viendo que se requiere todo un conjunto de medidas. Yo creo que las cosas están ya trazadas. El 2 de abril es la fecha en que el presidente de la República presentó los 14 puntos del programa económico. Eso, pregunto, ¿ha cambiado? Yo creo que no. Yo creo que lo que se necesitaba es concretar esos 14 puntos, ponerlos en blanco y negro, llevar a la propuesta de reforma económica a la Asamblea Nacional. En ese punto estamos. Creo que hay un mensaje positivo. Los mercados son nerviosos, los mercados son complicados, los mercados tanto nacionales como internacionales. Hay un mensaje de que una agenda económica de 14 puntos va a estar liderado por una persona muy allegada al sector empresarial. Yo no lo veo ni malo ni bueno en sí mismo. Lo que veo es la posibilidad de abrir este momento, la necesidad de colocar el programa económico, buscar el consenso político, dar una muestra de manejo de mediano plazo. Y yo coincido con uno de los colegas, y creo que ese es un punto también de comentarlo, no es justo para el país en menos de un año, ¿no es cierto?, 2 ministros de Economía. Entonces, hagamos las cosas bien. Yo creo que hay que mirar el manejo económico como una integralidad. Hay que afectar ingresos del presupuesto público, hay que afectar gastos y hay que mirar el tema del endeudamiento como parte del financiamiento. Yo veo la agenda establecida, lo que veo es que perdemos mucho el tiempo en somos buenos, somos malos, blanco y negro. No, señores, toca avanzar. El país no puede esperar más. Un ejemplo está presentándose con lo que acabamos de mencionar, Eduardo, riesgo país. No es justo para el país que precisamente tengamos que pagar costos más altos para un proceso de endeudamiento que todo Estado moderno puede hacerlo, puede y debe hacerlo, en función de unas necesidades Ahora, nacionales. se ha seguido incrementando el riesgo país. Hoy por hoy, y esto es materia de información del día, en las portadas de algunos rotativos, hoy por hoy está en 716 puntos. ¿Cómo leerá el sector
cómo leerán los acreedores, perdón, cómo leerán los actores económicos del Ecuador e internacionalmente la designación del ministro Martínez, Fausto Ortiz? Sí, yo creo que la primera impresión es positiva. Llegó hasta estar el riesgo país en 780 puntos. Si está, como usted dice, ahora en 720 puntos, significa una primera percepción de al menos detiene la subida y empieza a acomodarse hacia abajo, ¿no? ¿Qué significa 720 puntos de riesgo país? Significa que eso significa 7.2% más la tasa de interés libre de riesgo que se denomina a los bonos del Tesoro americano, que debe estar arriba del 2,5%. Quiere decir también que Ecuador, si fuera a los mercados internacionales el día de hoy, pudiera conseguir plata a 10%, lo cual es elevadísimo, es mucho más alto inclusive que la reciente colocación de 3.000 millones de dólares en el mes de enero de este año. El gobierno tendrá que dar muchas señales iniciales claras. Lo que empieza a decir el ministro de Finanzas el día de hoy, las acciones que empieza a tomar el ministro de Finanzas el día de hoy, va a ir reafirmando esa senda de reducción del riesgo país, y nos vamos a poder dar cuenta si el riesgo país en verdad subió por el informe de Contraloría o por unas malas acciones que estaba tomando el gobierno nacional en el tema económico. Yo creo que el gobierno nacional, con el cambio que ha hecho en la persona de Richard Martínez, empieza a dar un giro positivo, empieza a dar un alejamiento del esquema similar al anterior en el tema de deuda. Es positivo completamente tener una persona ahí que piense que hay que hacer algo por el lado del gasto. Yo creo que le va a tocar ver con calma el tema de impuestos. Habrá que chequear que el tamaño del déficit fiscal es tan grande que nos va a tocar hacer algún tipo de cambios, ¿no? Quizás por ahí decir, si quiero eliminar la salida de divisas, entonces tendré que compensarla algo con cierto otro impuesto que recaude. Si quiero eliminar el anticipo de impuestos mínimos, quizás no hace falta ningún tipo de compensación porque el impacto es pequeño, de 300 millones. Habrá que ver de qué manera la población, el sector privado le pone un poco el hombro al gobierno, al ministro que está arrancando, dando algún tipo de señales de confianza. La gente ojalá pudiera, a partir de las señales que vaya dando el ministro de Finanzas, poder decir, voy a emprender en este proyecto que lo tenía encarpetado y que ahora quiero ver de qué manera lo empujo hacia adelante. Ahora, exministro Ortiz, Richard Martínez se enfrenta también al desafío de llevar a la práctica lo que ha venido siendo la tónica de sus recomendaciones en calidad de dirigente empresarial. ¿En qué medida se puede transferir, antes de este cruce de opiniones que estamos teniendo en este momento? Escuchábamos a Roberto Aspiazu, quien pedía carta blanca para el ministro Richard Martínez. ¿Cómo leemos eso? ¿En qué medida se puede transferir la agenda de los sectores productivos de la Cámara de Industrias y producción del Comité Empresarial? ¿Cómo se puede traducir eso en política pública sin afectar sobre todo la estabilidad política? Richard Martínez dejó de ser ya presidente de los empresarios, arranca como ministro de Finanzas del gobierno del presidente Lenín Moreno. Es decir, ahí hay que estar claros que es distinto lo que él puede hacer, ya no pensando en los empresarios, le toca pensar a nivel de país. No hay cómo desprenderse de todo su razonamiento anterior, de todo su historial, de lo que ha señalado en el pasado. No hay cómo desprenderse. Mañana le tocará en ese camino tratar de avanzar lo más cercano a su línea de pensamiento, pero ya no va a ser más el representante del Comité Empresarial Ecuatoriano, ya no va a ser más el representante de los dueños de las empresas, le toca ser el gestor de la política económica del gobierno nacional, que tiene que llevar adelante a todo el país. No solamente es el sector empresarial, son seguramente los trabajadores, son también los consumidores, son también el resto de la población, que necesitará ver en las políticas del ministro de Finanzas una dirección clara hacia el crecimiento económico, hacia el empleo y hacia tomar ciertas medidas de ajuste, ¿no? El éxito de Martínez va a estar en cómo logra combinar y compensar este tipo de acciones para poder tener una economía estabilizada. El flamante ministro de Finanzas ha dicho que sus prioridades son la sostenibilidad fiscal y la reactivación productiva.
¿Qué cabe esperar? ¿Cuáles son los retos, los desafíos, las principales medidas que usted recomendaría en esa dirección? Porque es una verdad que puede haber problemas, sin duda puede haber problemas de financiamiento en este año, pero los problemas son mucho mayores si no hay una perspectiva de futuro, si no hay un horizonte de reactivación, de solución. En ese sentido, ¿qué es lo que usted recomendaría de inicio, Santiago García? Bueno, yo creo que trazar las líneas sobre el tema fiscal es el camino correcto. Por eso yo decía, es imposible mantener un modelo, el modelo de hace 10 años, en donde todo el aparataje económico, toda la dinámica económica estaba sustentado en la presencia del Estado, con todo lo bueno que eso significó, también con las limitaciones que aquello también implicaba. Hoy tenemos que, y eso ha sido yo creo parte del debate económico, darle más fuerza y mayor presencia al sector privado. Y eso me parece que por ese lado es coherente la denominación del nuevo ministro, por venir del sector empresarial. Pero eso no quita, eso no, yo no sé cómo se puede leer que se plantee una carta en blanco cuando el país no termine en el sector empresarial. O sea, decir una cosa no es irse en contra de otra. El país es mucho más amplio. Tenemos nosotros que garantizar, por ejemplo, derechos sociales de la población. Tenemos un conjunto que lo marca la Constitución. Se requiere recursos, se requiere cobrar impuestos. Entonces, me parece que... Bueno, no es una afirmación del ministro, es una afirmación sí, exactamente. Está bien, ¿no? Yo respeto, simplemente estamos criticando, diciendo que eso no debe ser visto así. Está bien, los sectores empresariales van a reclamar sus derechos, van a reclamar en función de sus perspectivas, pero el país no termina en el sector empresarial. Lo otro, por eso yo insistí al inicio de la entrevista, yo creo que los extremos en donde un superestado o un supermercado, yo creo que no hay cabida. Y hay un tema político. Yo creo que este gobierno del presidente Moreno tiene una impronta social. Si algo lo define este gobierno es precisamente sus planteamientos sociales, vivienda, atención a sectores prioritarios. Eso, señores, se hace con recursos. Eso no se hace solo con palabras. Entonces por eso decía, hay que arrimar el hombro. Hay una serie de procesos. El tema fiscal me parece que hay que tomar, ¿no es cierto?, medidas inmediatamente, revisar, como dice Fausto, está bien, revisemos el tema de generación de impuestos y de ingresos. Revisemos el tema de gasto público. Insostenible tener un aparataje estatal con, no sé, cualquier cantidad de asesores, cualquier cantidad de ministerios. Yo creo que se puede racionalizar. El tercer elemento, el financiamiento del sector fiscal, pues resolvamos el tema del endeudamiento. O sea, para mí la agenda está marcada. Lo que necesitamos es más sinceridad y más de visión de país. Eso es lo que estamos necesitando para sacar adelante esto. Pero si estamos mirando, como en las redes sociales, lo bueno, lo malo, entonces no salimos a ningún lado. Ese es mi planteamiento, Eduardo. Yo creo que el país estamos en un punto crucial, delicado, diría yo, en la parte económica. O nos demoramos y seguimos de una gran discusión, o empezamos a sacar y asumiendo responsabilidades. Yo insisto, programa económico sin consenso político en la Asamblea Nacional, yo creo que estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que hay que trabajar en eso, por ejemplo. Bien, vamos cerrando este debate. Para quienes se enfrascan en la controversia de carácter ideológico, en los prejuicios, en las resistencias de ese orden, queda un poco las palabras de nuestro entrevistado de ayer, Fernando Bustamante. Él decía que la designación es una decisión absolutamente pragmática de parte del presidente de la República, y aquí rige aquella frase célebre de un dirigente chino que decía que el gato no importa de qué color sea con tal de que case ratones. Esa sería un poco la lógica detrás de esto. Y ante la designación del nuevo ministro, las expectativas, pero sobre todo el deseo de un país unido en esa dirección y en esa intención de que la economía reflote, de que haya señales de reactivación productiva y no sea esta una discusión interminable sobre la gestión y el manejo de las urgencias inmediatas. Gracias a nuestros invitados Fausto Ortiz y Santiago García, conocidos expertos económicos, por asistir esta mañana a Primera Impresión. 7 de la mañana, 22 minutos. Hacemos una brevísima pausa.